Antes de que comience esta entrevista, quiero invitarte a respirar profundo y a escuchar con el alma. El contenido de esta entrevista no es común. Este tipo de información no es para todos y no tiene por qué serlo. Si decides continuar, hazlo con respeto, discernimiento y con el corazón abierto, porque a veces una sola frase puede ser la chispa que encienda la memoria olvidada del ser. Hola mis queridos meridianos, espero de todo corazón que estés muy bien. En un mundo tan saturado de distracciones que no solo informan, hay voces que también despiertan. Hoy tengo el privilegio de compartir una de esas voces en este espacio y con una persona que es muy especial, Patrick Vargas, un naturópata, terapeuta integral y experto en hipnosis interdimensional. Pero Patrick no es solo un investigador, es un viajero de los planos sutiles, un explorador de lo invisible. A través de sus estudios y vivencias, ha descubierto que la realidad en la que nos movemos es solo una pequeña parte de un entramado muchísimo más vasto. Patrick, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias y feliz y contento de poder acompañarte, aclarar dudas e impulsar esta información que es vital en este proceso en que se encuentra la humanidad y también en el proceso del autoconocimiento. Estoy súper contento de tenerte acá, Patrick. Desde la primera vez que me contactaste, no tenía el placer de conocer tu trabajo. Sin embargo, cuando me contactaste, casi que de inmediato resoné con el mensaje y te dije, no, solo tenemos que presentar en el canal, porque es un tema que si bien es un tema pesado, denso, es un tema que tiene que irse ventilando, ¿verdad? En estos tiempos en los que estamos experimentando, en los que es más que necesario ya armarnos con las herramientas necesarias para poder seguir avanzando. Y uno de los temas que vamos a estar tocando ahorita es el tema de los implantes, que es un tema que manejas, bueno, de manera apoteósica. ¿Cómo es este asunto, don Patrick? Bueno, lo primero es entender que las situaciones de conflicto que el ser humano está viviendo en su cotidianidad, sea a nivel emocional, familiar, social, laboral, de salud, que es lo que principalmente llega a cada consulta. Hay que entender que existen factores o influencias de planos más sutiles que están condicionando a la persona. Es decir, no es fácil decirle al ser humano que somos alimentos de otras entidades, como así lo mencionaba Juan Matus en los textos de Carlos Castañeda, ¿ya? Los voladores, entidades interdimensionales, o arcontes, como lo mencionaba en los textos de Nahamadi, como tú ya has expuesto alguno de ellos. Entonces, estos seres están en un plano más sutil, en la cuarta dimensión, y ellos utilizan diversas técnicas para alimentarse de nosotros, para someternos. Entre ellos, según la tecnología que manejen, van a utilizar dispositivos, implantes, artefactos u otros elementos necesarios para tenernos bajo su control. Qué curioso cómo nos vamos dando cuenta de este tipo de artimañas que utilizan. Pero aquí cabe una pregunta que me lleva completamente al génesis de todo esto. Ujú. Bien has dicho en varios programas que nosotros tenemos un 2% de humano luz, si más no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Perfecto. El otro 98% está atrapado en otro lado, digamos, de la cuarta dimensión. Me imagino Ujú. que esa es la estrategia, atrapar ese humano luz y crear un humano solo con ese 2% para manipularlo. ¿Con qué Correcto. fin? Estudiar el humano luz y tratar de emular esa luz, que durante eones no lo han podido hacer. La pregunta es, ¿cómo cayó el humano luz ahí? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió que el humano los dijo, ay, mira, el planeta Tierra, voy a ir, y pum, lo agarraron? Por ejemplo, cuando tú mencionas, o se hace mención en los textos apócrifos de Nag Hammadi, por ejemplo, se habla de Sofía, y Sí, Sofía quería experimentar esta dualidad. Entonces tenía esa curiosidad. Bueno, nosotros también cuando éramos totalidad, antes de ingresar a este holograma Tierra, también teníamos alguna curiosidad u otras opciones, obviamente, para ingresar a este holograma. Siendo esa totalidad y total sabiduría y plena luz, decidimos ingresar. Pero la cárcel holográfica está tan bien hecha
proporcional a nuestra luz, que inmediatamente nos colocan este traje biológico programable por estas entidades, más aún un cerebro, que es el mayor dispositivo que controla, para poder manipularnos y así vida tras vida nos identifiquemos mucho más con la fisicalidad. Nos olvidamos de que somos luz, nos olvidamos de que somos esencia o chispa divina o fractal de la fuente, como le quieras llamar. Y entramos en este bucle, identificándolo con el plano físico. Estas entidades obviamente comienzan a aplicar su proyecto arcóntico, del cual existen muchas razas, y dependiendo de la raza, el proyecto que tienen con cada uno de nosotros. ¿Ya? Ellos a nivel biológico nos conocen muy bien, son seres, razas regresivas muy inteligentes, pero se alimentan de nosotros. Curiosamente somos su enemigo y somos su sustento. O sea, se alimentan de nosotros y a la vez quieren estudiarnos para poder replicar ese gen luz como tú mencionabas, ese 2%. Al separar ese 98%, ellos les es más fácil poder acercarse a nosotros, someternos, estudiarnos. Pero cuando la persona comienza a tomar conciencia y activa ese 2%, incluso con ese porcentaje podemos eliminar estas bestias, estas entidades. Pero curiosamente el sistema, que también es manejado por estas entidades, no nos entrega esa información, no nos empodera para saber quiénes somos realmente en esencia y nuestras capacidades. Por lo tanto, seguimos en este bucle, seguimos en un sistema que nos entrega creencias, dogmas, nos manipula, nos adormece, nos segmenta, estrategia, y a través del miedo principalmente, viejas estrategias obviamente para poder someternos y dominarnos. Y al no reconocer esa capacidad, estas entidades siguen sometiéndonos vida tras vida, vida tras vida. Y son los reyes del engaño. O sea, siempre se la van a arreglar para que nosotros, curiosamente, así como decidimos ingresar por voluntad propia, también en ese engaño le demos el consentimiento para que sigan sometiéndonos. Y nos siguen sometiendo a través de herramientas impresionantes, herramientas que también aparentan ser herramientas de luz. ¿Verdad? Es impresionante cómo se ha manejado esto. Un día vacilando con un amigo, yo decía, un aplauso para estos cabrones que han hecho un trabajo apoteósico, magnánimo, porque nos han encerrado acá durante siglos y no nos damos cuenta. O sea, es que es impresionante todo lo que han hecho, el constructo completo que abarca algo que he dicho varias veces, no existe una moralidad en sí con estos bichos. Estos bichos no reconocen, y corregime, para mí no reconocen ni el bien ni el mal. Ellos simplemente van a estar bajo su, obviamente, su beneficio de alimentarse de nosotros a como dé lugar. Entonces, ecualizan diferentes situaciones en nuestra vida para que nos vaya bien en una, pero mal en otra. Entonces, ahí van ecualizando nuestra energía y ahí va sustentándose ese alimento. Sí, creo que así es como funcionaría de forma, digo yo, holística, explicándolo holísticamente. Claro, así es, estas entidades carecen, no tienen sistema límbico, no sienten. Son entidades regresivas, o sea, su función principal y única es acechar, conquistar, someter, destruir. Por la misma razón, cuando estamos en sesión viendo a personas que llegan con diversas situaciones patológicas que la medicina no da respuesta, incluso patologías que llegan a ser curiosas o sentenciadas por la medicina, vemos dispositivos, implantes, formas de manipular al ser humano a un acoso tremendo desde el astral, donde vemos a las personas que están abiertas en su cuerpo astral con una cantidad de dispositivos, le incuban larvas, tubos, cables, una cantidad de elementos para obtener esa energía vital. Es tan potente nuestra energía que incluso sustentan sus tecnologías. Y así vemos en consulta de forma diaria. Ahora, quiero también dar el contexto de que yo soy naturópata. Y esto no es algo que yo apliqué en toda mi profesión, en toda mi carrera. Esto fue algo que en los últimos años lo comencé a investigar y comencé a aplicarlos en aquellas personas donde los protocolos tradicionales en medicina natural no estaban dando el resultado y debiese haber generado algún tipo de evolución favorable en la persona, ya sea incluso utilizando técnicas que son censuradas, ¿ya? Con tecnología de energía escalar, usar coloides, plata, cobre, oro, Zapper,
otros elementos, aquel famoso líquido amarillo también que es censurado, entre otras cosas, ¿ya? Entonces no estaba dando resultado. Y algo extraño sucedía, porque sí o sí la persona debiese generar algún signo, síntoma, resultado de estos nuevos estímulos o hábitos. Sí. Entonces tomé este nuevo conocimiento y comencé a aplicarlo en este grupo de personas. Y fueron cambios importantes, o sea, hasta milagrosos en algunos casos, donde patologías Wow. presentaban una remisión de la noche a la mañana. Entonces tú veías la evidencia de campo, más aún el impacto, saber de, claro, era el dispositivo, el implante que estaba provocando dicha condición patológica, y habían cambios importantes a nivel físico. O sea, algo innegable, más aún si la persona, no conociendo todo esto, que incluso ni siquiera se prestaba a observar las sesiones que tenemos publicadas en la plataforma de YouTube. Decía, no, Patrick, yo quiero ver qué es lo que sucede nomás, no quiero saber nada. Y la persona en trance veía estas bestias. Veía que la parálisis del sueño era provocada, qué sé yo, por un reptil, un dragón, un gris, qué sé yo, entre otras razas. Y la persona queda impactada. Y en otra entrevista he mostrado muchos dibujos que hacen las personas que están en sesión cuando se enfrentan a estas entidades. Eso también te vuela en la cabeza. Incluso dibujos que hace una persona y es la misma entidad que está sometiendo a otra en otro continente, en otro país, porque atendemos a personas en todo el mundo vía online. Eh, Entonces, vas confirmando situaciones que son innegables. Más aún, el subconsciente te extrae información de tus vidas anteriores y eventos. Es tu grabadora. No puedes cuestionar lo que en tu subconsciente está grabado. Don Patrick, no fue que comenzaste el mes pasado, ya son más de 20 años, ¿verdad? De estar en Tal cual. este, ajá, Bien, es, muchos casos. exacto, esa era la siguiente pregunta. ¿Cuántos casos has visto que definitivamente hacen de este fenómeno algo irrefutable completamente? Que es algo que, bueno, ya para que lo vean cientos de personas, esto no es algo inventado de la imaginación. Es un convencimiento total del hecho de que estamos siendo eh, influenciados por estas criaturas. ¿Qué tan convencido estás de esto? Mira, la evidencia es clara, uno lo ve en terreno. Las personas cuando te entregan testimonio y te dicen, mira, fui a especialista, fui a médico, fui a psiquiatra, fui a psicólogo, Ujú. nadie me dio una respuesta en relación a este, por ejemplo, pensamiento intrusivo que tengo, donde yo no quiero tener cierta acción en mi vida cotidiana y algo me impulsa a hacerlo. O cuando la persona te dice, escucho voces, me hablan en las noches, es que canalizo, ya algo me habla o me dice que haga esto o aquello. Entonces lo vemos en personas adultas, en jóvenes, en niños que están siendo manipulados por estas entidades. Y como mencionaba al inicio, el sistema nos hace ver hacia el otro lado, para que busquemos respuestas afuera, en figuras arquetípicas, en que esta es una posesión, es que es el demonio. Si bien existen entidades que son de baja frecuencia, muy pesadas, pero se le da en el sistema un toque más de mitológico a aquella acción que puede estar afectando a la persona en el plano físico. Pero vemos en terreno cómo cambian la condición física de la persona, la condición emocional. Mira, de tantos casos que te pudiese comentar, hay una persona que tenía un problema digestivo importante. Había ido a especialistas, gastroenterólogo, eh, un montón una gran vuelta que se dio en la medicina tradicional. Y le dieron el dato, ya así como a ver qué sale de aquí, qué resulta, perdiendo las esperanzas. Comenzó a interiorizarse en el tema. Ya no estaba convencida 100%. Ujú. Y cuando llega a consulta, se hace la inducción, entra en trance, y cuando ya está en el proceso de identificar qué es lo que está generando esa condición desde el astral en su plano físico, ve una especie como de mantarraya aferrada a su intestino, lo que lo estaba comprimiendo y Wow. generando esta alteración a nivel digestivo. Claro, la persona se asusta y ahí hay protocolos obviamente para contenerla, encauzarla y guiarla en el proceso. Sí. Entonces, ahí con el apoyo de seres luz verificado, como te lo mencionaba, sacamos esta entidad energética que estaba comprimiendo el tubo digestivo. Bueno, terminó sesión, inmediatamente notó los cambios, ya la inflamación le bajó, comenzó a tolerar los alimentos, porque con todo el daño que tenía, no toleraba todos los alimentos de forma cotidiana. Entonces ya comenzó a incorporar alimentos clásicos, sin inflamarse, sin estreñimiento,
sin ver acidez, y era esa entidad, el cambio fue radical. Y así muchos otros casos. Qué increíble cómo es esta canalización de eventos que son meramente energéticos sutiles afectan la naturalidad tangible del cuerpo, ¿verdad? Llevándonos a situaciones que son obviamente que nos afectan en el día a día. Ahora, don Patrick, llegan estos bichos o atrapan al humano luz, le quitan, sacan ese 2%, lo ponen en un cuerpo humano y empiezan a colocar estos implantes. Estos implantes se colocan desde antes de nacer o ya después de nacer. ¿Cómo sería el orden cronológico de la colocación de estos implantes? El simple hecho que estés encarnado en este holograma Tierra o cárcel holográfica o granja humana, como decía Salvador Freixedo, Sí. ya desde la vida uno es que estás bajo el sometimiento de estas entidades. Entraste a su terreno y obviamente no van a dejar que tú conectes con esa esencia. Van a intentar ahí estudiarte, manipularte, alimentarse y todo lo que ellos saben hacer, vida tras vida, y comienzan a colocarte los implantes. El primer implante, el más importante, es la mente, como decía Juan Matus. Es el gran dispositivo que ellos controlan. Y comienzan los pensamientos intrusivos, comienzan a guiarte por acciones que son de carácter negativo, que no pertenecen a nuestra esencia luz. Y te van encauzando y tú le das validez a esas acciones sin cuestionarlas y comienzas a bajar tu frecuencia. Al bajar tu frecuencia genera fisuras energéticas, que facilita que primero lleguen las larvas energéticas, que son oportunistas. Esas larvas van a seguir escarbando tu campo energético. Una vez que la grieta ya esté más ancha, comienzan ya a ingresar estas otras entidades, esta raza, a colocar dispositivos y van a intentar manipularte para que tú les des el consentimiento, les des permiso para que te puedan implantar a través de alguna pesadilla, a través del sueño y siempre a través del miedo. Ya incluso en los sueños se pueden presentar como seres benevolentes que te traen un regalo y tú el simple hecho de aceptas el contrato, el acuerdo o el pacto. No es explícito que te digan, mira, te traigo este papel, ¿nos permites entrar? No, no es así. Hay diversas formas, son los reyes del engaño y uno comienza a aceptar esta intrusión desde la vida uno en adelante. Y el engaño sigue una vez uno descarna. Esa es otra fase que también da mucha información. Por ejemplo, tú descarnas, dejas el traje físico y te aparece este túnel de luz, o los parientes descarnados, o la figura arquetípica religiosa para manipularte y tú nuevamente aceptes ingresar al holograma por pena, por culpa, por dejar situaciones pendientes, porque extrañas a tu familia, porque te identificaste tanto con la fisicalidad que crees que esa es la realidad y quieres volver. Entonces hay diversas formas que estas entidades nos van engañando vida tras vida. Qué curioso porque me recuerdo el caso de Dolores Cannon. No sé si sabes quién era Dolores Cannon. Sí. Y ella hizo muchas hipnosis regresivas, miles durante toda su vida. Y en todas se tocaba ese tema de por qué están viniendo tantas almas en este momento al planeta, bueno, a la tercera dimensión, por decirlo así. Claro. Y todas le decían que es por un cambio que está generándose en este momento y no querían perdérselo. Y siento que ese es ese cambio, el reconocimiento del humano luz, que, y ya lo había mencionado en un video anterior, de forma como de caballo de Troya, nos metimos en esta dualidad, o en esta tercera dimensión de oscuridad, para desde adentro desbaratar el sistema completamente y regresar todo a la luz. Correcto. La Me idea, gustaría verlo así, como si fuese un plan ya. sí, todo es perfecto en la creación. El tema es que cuando estamos con este traje físico no entendemos hacia dónde vamos, qué hacemos, qué es lo que trasciende. Porque Sí. nos identificamos en cada encarnación con lo físico. Pero existe una planificación, existe un trayecto o un momento en la actualidad que tiene que ver con este despertar masivo. Pero sin embargo, a pesar de que las frecuencias que están llegando al planeta desde nuestro Sol central al Sion está elevando nuestra frecuencia y vibración, pero no todos están con la conciencia abierta para recepcionar esa frecuencia y la puedan utilizar a favor. A muchos le va a afectar y le va a generar complicaciones de salud, a nivel cardíaco, a nivel psicológico, mental. Pero los que están en un proceso de autoconocimiento, esta energía les juegan a favor y comienzan a incrementar su campo bioeléctrico. Eso va a incomodar los dispositivos que tienen instalados,
va a incomodar que la entidad pueda trabajar de forma tranquila, ¿ya? No la va a alejar 100%, pero sí nos da a las personas que están en este proceso de conexión espiritual, les da un plus, un empujoncito. Estamos en esa transición. Entonces hay un plan importante, pero el trabajo siempre es individual, es hacia adentro. Cuando tú conectas con ello, tu frecuencia cambia y comienzas a modificar también tu entorno, pero el trabajo principal es de adentro hacia afuera, cosa que el sistema te dice siempre que busques respuestas afuera, los dogmas, por ejemplo, religiosos, te trata de colocar en un lugar insignificante, de mero espectador, y no es así, somos creadores. Tenemos la capacidad de modificar la realidad y crearla. Claro, puedes tener la teoría. ¿Por qué razón digo esto? Porque puedes tener dispositivo, implante, acuerdo, a una bestia que está atrás, una jerarquía que te está manipulando, y por mucha conciencia que estés tomando, vas a intentar ajustar estos dispositivos en la frecuencia que le favorezca a estas entidades y tú no conectes con tu esencia. No puedo dejar de pensar en el gran maestro Jesús, que él venía y sacaba a estos bichos, solo que él no hacía hipnosis, él venía y les decía, bueno, váyanse, y los sacaba como si nada. Tal Eh, y algo que he notado, Patrick, no sé si has puesto a analizar esto, qué curioso, pero es otra cosa que he dicho en videos anteriores, esta realidad, esto que llamamos tercera dimensión, está completamente al revés a como deberían de ser los mundos celestiales, por decirlo así, los reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo vemos en algo tan sencillo como lo son los medios de desinformación, ¿verdad? Ujú. Eh, en donde se supone que tenemos que creerles, ¿verdad? Digamos, una persona que no sepa nada de estos temas, prende el televisor, ve eso y lo cree, pero te pones a ver series de, qué sé yo, películas fantasiosas, de ciencia ficción, Ujú. y más bien eso es la realidad. Entonces cae como un cruce, siento yo, no sé si me estoy dando a entender. Esta realidad en sí está completamente al revés a como debería de ser el pensamiento correcto. Correcto. Y creo Mm, que esa es el combustible principal de este constructo en sí, que nos mantiene enredados, nos mantiene metidos en esta rueda del samsara, queriendo siempre buscar una respuesta afuera, como bien dices. Tal cual. Y Sistemas, el sistema está diseñado no solamente, o sea, uno confía en el sistema, no es que los gobiernos los cuidan, dicen, ¿no? El eslogan. Pero cuando comienzas a investigar, a informarte, incluso por medios independientes, te das cuenta que la realidad difiere mucho de aquella información independiente que es censurada, que no tiene grandes corporaciones financiando a estos medios masivos de desinformación. Entonces, el sistema te dice qué pensar, pero el sí, sistema no te dice cómo pensar. Eso marca mucho la diferencia. La sociedad adora al dios pantalla. Ahora tenemos una pantalla en el bolsillo. Le llamamos para todos lados. Además, emite ondas de frecuencia, interactúa con tu campo bioeléctrico, alterando ese flujo energético correcto para que tú también sincronices y actives esa chispa divina que incluso en tu ADN puede hacer un encendido de ese silicio, de esa frecuencia luz que está ahí, que está esperando que le prestes atención. Pero el sistema está tan manipulado que incorpora uno de sus grandes instrumentos, que es la televisión, esta pantalla. Y todos, o gran mayoría de la humanidad, adora la pantalla y cree ciegamente lo que ahí se dice. Más aún si tienes los NPC, estos cuerpos sin alma, obviamente sí, que siguen impulsando la narrativa oficial. claro. Entonces la gente cree, pero a la gente le falta activar su autorreflexión, cuestionar, ser terco, ¿ah? Porque uno puede acceder a una información mucho más tangible, congruente, a información que tenga una lógica, una respuesta que te dé un sustento. Sí, Y no creerme porque me lo dijo un medio de comunicación, porque hay una frase típica que dice, es que se comprobó científicamente, es que los últimos estudios. No, esto va mucho más allá. Y hoy día lo vamos a ver, va a haber una crisis importante respecto a esta última situación que ocurrió a nivel mundial, donde todos estábamos confinados. Cuando explote la verdad, salga a flote, se van a dar cuenta, el nivel de indignación va a ser tremendo. Es mucha información, pero también los medios corruptos,
globalista se alinean justamente para impulsar una agenda macabra. Pero hoy día hay muchas personas también que están despertando, se están cuestionando, ya se están mirando hacia adentro, ya no les cuadra el sistema. Llega a ser absurdo de repente que incluso con medios oficiales se le escapen ciertas noticias que dejan mal puesto a ciertos líderes, ¿ya? Lo que sí puedo decir, para globalizar, como tú mencionabas, que tiene que ser todo como al revés a otras eh, zonas de alta frecuencia, lo que puedo decir es que cuando explote todo, lo que era mentira va a ser verdad y lo que era verdad va a ser mentira. Y hay muchos signos y síntomas de esos cambios a nivel global que se están dando. Que no salga por medios de comunicación, ya entendemos el por qué. Pero para quien sabe buscar, indagar, reflexionar y cuestionar, se da cuenta que existen muchos signos y síntomas de una acción importante en este proceso de evolución de la humanidad. Pero sobre ello, el trabajo siempre es individual. Siempre es individual, reconociendo y teniendo conciencia de eso de lo que estamos hablando justo en este momento. Porque lo decíamos detrás de cámara, si no hay conciencia de eso, estamos a la deriva. Porque antes de comenzar la entrevista estamos hablando sobre eh, lo de la New Age, que sí nos presentan bonitas palabras, que somos seres de luz, que tenemos esta capacidad de crear nuestra realidad y todo eso, pero no nos dicen la segunda parte. Estamos en una dualidad. No nos dicen la otra parte, que estamos siendo de una manera u otra dominados o controlados por estos bichos, que de una manera u otra están en pro de sus propias necesidades. Nosotros no les importamos en el sentido de, es un humano más. Sí, tiene esa gasolina que nosotros necesitamos y vamos en pro de eso. Por eso te decía que no hay una moralidad en sí en cuanto a la manera en la que operan, ¿verdad? Arreglan una cosa, pero escocheran otra. Entonces, ahí está esa ecualización de la que hablaba hace un rato. Entonces, yo diría que, por ejemplo, todo lo que estamos hablando del mass media y toda esta desinformación, podría de una manera u otra decirse que esto es como un implante externo, como un implante que sí, no está en mí, pero sí es una manera de colocar un implante afuera para los que buscan información afuera y obviamente mantenerlos controlados. Así es parte de los instrumentos que utilizan las élites corruptas, globalistas y satánicas, si quieres colocarle otro apellido. Utilizan estas herramientas para poder mantenernos adormecidos en modo zombie y que no conectes con esa frecuencia, con lo que eres, con lo que somos en realidad. De esa forma nos siguen sometiendo, manipulando. Pero recuerden también que no solamente es la manipulación sobre el ciudadano de pie, también sobre las altas cúpulas de poder, también existe esta manipulación de parte de estas entidades. Sí. Que aquel poderoso le convenga el contrato y lo que le ofrecen y acepte de forma consciente también es otra cosa y se da. Pero sea de forma consciente o inconsciente en esas cúpulas de poder, están siendo manipuladas por estas entidades. Y lo hemos visto a veces en sesión porque una persona de forma directa o indirecta tiene relación con alguna persona o grupo de poder, nos da el vector directo para poder analizar qué es lo que ocurre ahí. Y vemos justamente un mall de entidades donde se pasean estas bestias manipulando al líder de turno, al político de turno, y se ve y se siente. Entonces, incluso muchos de ellos simplemente tienen un traje, una proyección holográfica hacia afuera como humano, pero es netamente un ser sin alma y es un reptil o otra entidad que está ahí exponiendo, manipulando y siendo títere, obviamente, de un plan arcóntico mayor. Es increíble cómo hemos sido dominados, manejados durante cientos de años a través de estos eh, bichos que de una manera u otra lo que buscan es eso, alimentarse y obviamente ver cómo rayos hacen para duplicar ese gen luz que igual no lo van a lograr. No, Es, es es, una gran trampa ahí puesta por nuestro creador para que en este momento se active ese gen luz y muchos lo están haciendo. De hecho, parte de la sesión no solamente tiene que ver con tratar el motivo de consulta de la persona. Bueno, la gente viene obviamente por temas de salud, que tengo esta complicación, esta enfermedad, esta condición, o directamente con situaciones paranormales, que le mueven las cosas en la casa, parálisis del sueño,
que le hablan, escucha una voz, etcétera. Pero el fondo de la sesión que se puede ver en las sesiones que están publicadas es liberar ese humano en luz y hacer esa integración, esa conexión directa con nuestra esencia. Y eso permite que ese gen luz albergado en nuestra célula se disponga ya a explotar, expandirse y comience nuestra frecuencia a dar ese giro acorde en este proceso evolutivo del ser humano. Ahora, don Patrick, metiéndonos otra vez en el tema de los implantes. Ujú. Para este tema necesitamos entender las jerarquías que existen. Recuerdo muy bien en el libro de La realidad de los gobernantes, creo que fue ese, o en el Apocalipsis de Adán, no me acuerdo cuál de los dos. Se explica las diferentes, obviamente, jerarquías que existen en este constructo. Y aquí la pregunta sería más bien, ¿cuáles son las entidades que se encargan de ponernos esos implantes? En el sentido de que, por ejemplo, y tú me lo vas a contestar, todos los seres humanos que nacemos en este momento tenemos uno de estos lagartos asignado, por decirlo así. Llámese, no sé, es como si fuese el que dice, sí, sí, yo me encargo de él, ¿verdad? Claro. Entonces, ese, me imagino que tiene abajo de él un grupito, ¿verdad? De científicos, por decirlo así, que son los que se encargan de mantenernos a nosotros obviamente, en esta ecualización de la que estábamos hablando. Entonces, ¿qué tipo de entidades son? Existe un sinnúmero de entidades, muchas razas. Todo dependiendo del proyecto que tengan con ese individuo, con esa persona, es lo que van a comenzar a aplicar. Pero tal como tú dices, sí o sí de base existe una entidad que está a cargo de nosotros. De turno. ¿Ya? Normalmente en sesión lo que vemos es que existen los obreros, llamémosle así, que son los que están en la parte más baja de la cadena de mando, que se encargan de colocar dispositivos, actualizaciones, monitorear al ser humano, seguirlo, atormentarlo. Los más recurrentes son los grises, estos típicos grises cabezones que se les denomina extraterrestre, entre comillas, ¿ya? Pero desde la experiencia son más interdimensionales. A veces parte del cuento del sistema para que siempre busquemos afuera, que vienen de afuera. No, están en paralelo, dimensión en paralelo junto a nosotros. Entonces están estos grises que normalmente son los peones. ¿Ya? Están moviendo los dispositivos, actualizándolos, que pueden estar supervisados por reptiles. Y vemos en sesión reptiles que están ahí como observando cómo trabajan los grises, cómo cambian, supervisando. Sí. ¿Ya? Y claro, hay jerarquías mucho más pesadas en su capacidad de hacer daño o su poder directamente, como los Cthulhu, que son estos caras de pulpo, son entidades con tentáculos, son unos de los más poderosos. Los que ¿Ya? describía Lovecraft. Exacto. Entonces ahí nuevamente entramos en este primado negativo. Sí. ¿Ya? Davy Jones, por ejemplo, de Los Piratas del Caribe, en la película. Sí. ¿Ya? Entonces eso es lo más común que encontramos. Entonces estos Cthulhu existen, son muy poderosos y ellos no bajan obviamente a terreno a trabajar, ¿no? Ellos tienen sus diversas razas que le trabajan para él. ¿Ya? Entonces existen escalafones según el proyecto, según la persona y según lo que quieran hacer con el individuo. Bueno, y ya si lo ponemos desde un punto de vista, una perspectiva más religiosa, por decirlo así, cuando se habla del infierno, estamos hablando de duques, estamos hablando de principados, estamos hablando de esas diferentes estructuras que van manejando una a la otra y se van complementando todas juntas con un único fin, que es obviamente dominar al humano luz, que obviamente no lo han logrado, ya dijimos que no lo van a lograr. O sea, Entonces, si quieres, vamos a las imágenes de los... sí. de- Ahí tenemos información gráfica para ir explicando en esta terreno qué es lo que sale. me ¿Mm? pareció fenomenal. Aquí tenemos, ¿quién hizo ese dibujo tan particular? No, mira, aquí principalmente sacamos dibujos o referencias gráficas de que encontramos obviamente navegando en internet, ¿ya? Cuando me gustaría obviamente en otra entrevista mostrar los dibujos directamente de las personas. Aquí solamente hay uno que ahí te voy a indicar cuál es. Bueno, Ujú. este gráfico principalmente lo que muestra es un campo energético. Tenemos en uno de los costados un campo energético homogéneo, Sí. muy llamativo, muy expandido, muy parejo, ¿ya?
ese es un campo en óptimas condiciones, que tiene que ver cuando estamos alineados en lo que pensamos, decimos, hacemos, más aún si tenemos un trabajo en conexión con nuestra esencia o espiritualidad. En el otro costado tenemos ese campo energético con una cantidad de elementos, larvas se ven que están fisurando, mencionaba anteriormente las larvas que son las primeros que llegan fisurando el campo energético para poder generar mayores grietas y dar paso a otras entidades. Más afuera de ese campo energético hay una especie de mentores, que nos encontramos mucho con eso, Ujú. ya tipo fantasma, que también llegan a acoplarse al campo energético, a absorber esa energía. De entre los signos y síntomas en plano físico es que la persona comienza a perder su vitalidad, comienzan las enfermedades, comienzan los pensamientos intrusivos o algún tipo de alteración a nivel físico. El campo energético obviamente comienza ya a generar estas fisuras, se comprime, se contrae. Hoy con las cámaras Kirlian podemos ver el campo áurico. Y una persona en esas condiciones se va a ver un campo que está con los colores terrosos, con colores que son opacos, oscuros y comprimidos, muy pegados a su cuerpo físico. Eso habla de intrusión, habla de una fisura energética importante, donde está drenando esa energía, no solamente por un pensamiento que nos alinea con la esencia, sino también porque están estos bichos, larvas o entidades absorbiendo y consumiendo su energía. Entonces, desde una perspectiva, ¿cómo te digo? Si pudiésemos verlo, digamos, real, Ujú. se Claro. podría decir que cuando vemos el campo áurico de alguien, digamos que no conoce estos temas y que ha vivido una vida no muy grata, digamos, podríamos ver todo este tipo de elementos a su alrededor, revoloteando alrededor. O sea, no sé si es una manera muy caricaturesca de verlo, pero me imagino. Personas que en el rabillo del ojo, muchos describen que ven que pasó algo, una sombra, algo apareció, algo se movió. Sí, Y eso es muy común. O en el sueño, cuando uno está entre el sueño y la vigilia, que tiene un estado de conciencia que no corresponde a un estado de presencia o de vigilia directamente, entonces permite tú estar rozando planos más sutiles y puedes ver esta intrusión. Es la misma parálisis del sueño. Si la gente se despierta, y muchos describen que pueden abrir solo los ojos, no pueden mover el cuerpo, pero ven una entidad sobre ella, una o varias. sí. Sí, o siente la misma opresión en el pecho también, que Tal también cual. es muy común en esto. De hecho, la siguiente imagen es esa. Voy a ponerla por acá, esta de acá. Correcto. Esa imagen, ese sí es un dibujo que lo Ujú. hizo una persona que estaba muy sometida, tenía esa compresión u opresión en el pecho, tenía de hecho problemas respiratorios. ¿Ya? Entonces había ido a broncopulmonar, especialista, médico, y siguió un montón de tratamientos, pero seguía con ese cuadro asmático, ya con ese problema a nivel de vía respiratoria, donde tenía mucha secreción, problemas incluso a veces en saturación de oxígeno. Y cuando se ve en el astral, ve este corsé que le habían puesto a estas entidades que le comprimía el tórax, limitando su capacidad respiratoria. Se ven ahí en el dibujo estos grilletes en sus manos que también imposibilitaban de que ella tuviese alguna acción en el plano físico, lo que se Ujú. reflejaba en problemas económicos, entre otras situaciones. Hay unos cables que van a sus piernas ahí. Esos cables le estaban colocando un suero, un tipo plasma, donde hacían un cambio de sus flujos sanguíneos, de su sangre, en esos experimentos que estas entidades realizaban con esta persona. Se aprecia también un dispositivo en la zona de la garganta, generando complicaciones a nivel de tiroides. Ya estaba con fármacos para esa glándula. Wow. También el visor, el clásico visor. Este visor lo que hace, que es muy común, es que la persona no pueda ver la realidad como corresponda, es decir, no vea una salida, una opción de ayuda, que solamente vea lo que las entidades quieren que vea, que se vaya por el camino negativo, de autoflagelo, de autodestrucción, de emociones negativas, con ese antifaz. A veces puede ser un casco incluso. Sí. ¿Ya? Y también los grilletes en las piernas es parte de ese sometimiento de que la persona no tuviera situaciones positivas en su cotidianidad. Ahora, una pregunta, don Patrick. Esta imagen es lo que la persona vio que como la Correcto. tenían, por decirlo así, ahí en ese, entre comillas, laboratorio, y ese ser que está ahí dibujado,
es el avatar de ella o el humano luz, Ese es su cuerpo astral. el cuerpo ¿Ya? astral. Ok, Es el ok. cuerpo astral. Ahí es donde trabajan principalmente estas entidades. Claro, y lo que hay una frase muy buena que dice, lo espiritual domina lo material. Cuando te manipulan a través de esos planos sutiles, obviamente tu cuerpo físico lo va a somatizar con algún tipo de enfermedad, patología, sea psíquica o física. Sí. Pero principalmente ellos trabajan en un plano astral para afectarte en el plano físico y tú generes este bucle donde los retroalimentes con el dolor, el sufrimiento, la apatía, la incertidumbre, la angustia, la enfermedad, etcétera. Vamos con la siguiente, que también eso es muy, muy, muy curiosa. Ahí está. Tenemos un gris por ahí. Perfecto. Entonces ese grill que estaba ejecutando el proyecto en terreno, manipulando a esta persona, donde identificamos que existía una placa, un dispositivo tipo chip que está al otro lado de la imagen, y ese chip está instalado en su pierna. Mm, Sintomatología en la 3D, dolor en la pierna, problemas en la marcha, la persona claudicaba de uno de sus costados, problemas en la cadera, dolor en las articulaciones, y era este dispositivo que estaba controlando la movilidad, que era un rastreador principalmente sobre esta persona. La persona logró ver la nave que estaba sobre su casa, que es ese dibujo ovalado a la altura de la cabeza del gris. ¿Ya? Claro, el diseño está a escala en comparación al gris. Y ese más o menos decía, describía una nave como que tuviese escalones, uno sobre otro cada vez más pequeño. sí. Y abajo es una especie de incubadora donde él vio su cuerpo astral, donde tenía estos 4 tubos, donde extraían su energía, su luz, con lo cual daban sustento a la tecnología de este gris y sus secuaces. Ahí era como la alacena donde guardaban toda esa información, por decirlo así, para después, digamos que alimentarse. Tal cual, es como la película de Matrix, que tiene mucha información importante para comenzar a pegar el remesón, ya para que las personas comiencen a utilizar la materia gris y autorreflexionen. Cuando Neo está en estas cápsulas y despierta y sale de este gel, claro, así tenían el cuerpo astral de esta persona. Qué increíble. Es impresionante cómo se maneja todo esto desde esas, digamos que altas dimensiones de las cuales no tenemos ni idea, porque de una manera u otra venimos siguiendo ciertos patrones que damos por sentados, creando hábitos, creando básicamente un estilo de vida basado en patrones que más bien lo que hacen es que nos atrapan y nos mantienen en este bucle, como por ejemplo ver a un gris que tú dices, ah, ok, entonces es un extraterrestre, es un ser que viene de otras galaxias, que viene de este sistema solar, o tal vez de, no sé, de Andrómeda, de Alpha Centauri, no sé, Claro, y aquí hay un punto importante, perdona que te interrumpa, pero, por sí, ejemplo, en esa misma condicionamiento para que tú interpretes de una forma en particular a estas entidades extraterrestres, sí. es que también generas el concepto de que ellos vienen de tan lejos a estudiarnos porque no sabe que somos nosotros, le llamamos la atención. Cuando lo que vemos en consulta y en terrenos que saben perfectamente de qué trata este traje biológico, ellos lo crearon, ellos lo administran, ellos lo intervienen, pero nos hacen ver de que vienen exclusivamente a estudiarnos porque no saben qué somos. Entonces queda la pregunta, Patrick, ¿existen entonces, de verdad existen entonces seres extraterrestres que son buenos o que tal vez no tienen conocimiento de nosotros y hay otros humanos luz atrapados en otros planetas? Existe el holograma Tierra en diferentes niveles. Existen copias del holograma Tierra y existe también seres luz atrapados en esos hologramas Tierra o en otros sectores del multiverso. Ya existen seres luz, tal como existen estos seres regresivos, también existen seres de alta frecuencia. ¿Ya? Claro, personas me dicen, pero ¿cómo tanta guerra, tanta hambre, muerte, enfermedades, cómo no nos ayudan? Y aquí la New Age es cuando te dicen, no, es que la confederación, es que ciertos líderes intergalácticos van a bajar en sus naves a ayudarnos, y nuevamente nos venden el cuento de la versión actualizada de las creencias y dogmas de la religión, ahora en una versión New Age, Ujú. de tener la esperanza de que vienes por nosotros. Tú no hagas nada, eres espectador. No conozcas quiénes son los carceleros, no actives tu chispa divina. No, eso no es tema. Ellos te van a ayudar, ellos van a bajar.
vienen ahora a salvarte, ahora van a llevarte en el arrebatamiento, como dice la Biblia, hacia otro sector. No, tú no trabajes en ti, no conozcas quiénes son nuestros carceleros. Entonces nos venden este cuento de que existen unas razas que van a llegar a apoyarnos. Y es por eso digo, una versión actualizada de la religión, ¿ya? Entonces antes eran estas figuras arquetípicas religiosas, arcángeles, dioses, maestros, qué sé yo, pero acá tenemos a jefes intergalácticos de confederación, Ashtar Sheran, que si bien hay una tergiversa, se cambia el concepto de Ashtar, ya que no es directamente una entidad. Alaniso, entre otros personajes que los famosos contactados impulsan para que tú sigas adorando a estos seres extraterrestres y que en el fondo lo que hace es darle el consentimiento para que te sigas manipulando. Pero ninguno de estos canalizadores, medium, jamás te van a hablar de los carceleros, de qué trata este holograma Tierra, de cómo tienes que activar tu chispa divina, o sea, en luz. Te van a hablar de cosas muy lindas, de amor, contención, benevolencia, relegar, la esperanza, etcétera, pero jamás van a tocar esos temas que son delicados. Así como la religión sacó la reencarnación en el siglo IV, porque la demonía, también en la New Age se sacan ciertos temas, pero te venden el lado bonito, la esperanza, el amor, todo eso que encanta y la New Age se vende muy bien en este turismo espiritual. Por eso te digo que esos bichos no tienen una moralidad, no hay moral. O sea, no les importa si hacen algo bueno o algo malo. La idea es ocultar, a final de cuentas, el combustible que ellos necesitan, que ocultarlo de la conciencia humana. Una vez nosotros tenemos conciencia de eso, pues ahí quizá lo siento, pero o sea, van a tener que ver cómo hacen. Por ejemplo, lo vimos en el libro no me acuerdo si fue el Tripartite Tractate, del cual hablé, en el cual, no, perdón, fue en el de la realidad de los gobernantes, en la que cuando ¿cómo se llama? Los arcontes ven que Adán ha despertado, inmediatamente lo que hacen es entretenerlo para que él no descubra que es un ser de luz, y lo ponen a nombrar a los animales, lo ponen a hacer esto, lo ponen a hacer aquello, pero no comas del fruto del conocimiento, del bien y el mal, porque eso no, eso caca feo, no. Entonces, imagínate que ya cuando nosotros comprendemos esto, ahí se les acaba el juego. Ya, lo siento, ya descubrimos quiénes somos verdaderamente y obviamente despertamos. Y mira qué curioso que también en la misma Biblia está, cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, llegan estos arcontes y dicen, está ahí en Génesis, no lo estoy inventando. Correcto. Ya Adán es como nosotros. Entonces, que no coma del árbol de la inmortalidad, porque ahí sí ya se nos acabó todo. Entonces, creo que por eso es que nosotros morimos tan jóvenes, sin conocer mucho de lo que deberíamos de conocer, porque así nos mantienen obviamente en ese condenado bucle del velo del olvido, una y otra vez en esa rueda del samsara. No somos inmortales, entonces no podemos darnos el permiso o el lujo de expandir nuestra conciencia a ese nivel. Tal cual. Antiguamente el ser humano tenía una expectativa de vida mucho mayor al día de hoy. Y obviamente eso no les convenía a estas entidades arcónticas. Por lo tanto, van a comenzar a hacer modificaciones en la alimentación o por otras vías para que nuestro cuerpo biológico obviamente genere un envejecimiento prematuro ya más rápido de lo normal. Por la misma razón se acorta nuestra expectativa de vida. Claro, ¿por qué razón también? Porque de fondo si la persona comenzó a incorporar esta información, le llega este video, el conocimiento que estamos entregando ahora, comienza a activar esa autorreflexión. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que trasciende? ¿Ya? ¿Por qué reencarno? Comienza a hacerte preguntas vitales para entender y trascender. Claro, si llega un momento en que la información está aumentando y conectando con tu esencia, está despertando esa chispa, llega la hora de tu muerte. Entonces las entidades dicen, menos mal. Sí. Bueno, lo sacamos acá, lo reseteamos la mente, se olvidó todo. Vamos, partimos de cero. Sí. Así es. Eso es lo que estaba diciendo. La siguiente imagen es muy parecida a lo que te había preguntado hace un rato sobre la jerarquía, que todos tenemos un bicho de estos asignado. Yo tengo un bicho que fue asignado a Carlos y este bicho tiene detrás
a un grupito, ¿verdad? De súbditos, por decirlo así. ¿Qué nos puedes decir de esta en particular? Tal cual. Mira, la persona ahí dibuja lo siguiente. Primero ve que estaba siendo acechada por un grupo de grises. La persona ya antes de llegar a consulta comentaba de que se despertaba con estas parálisis del sueño y alcanzaba a ver de reojo que alrededor de su cama estaba rodeado de estos seres grises cabezones, con ojos grandes, pequeñitos, que eran muchos alrededor de su cama. Eso sucedía muchas veces. Y tenía problemas de salud. Ya entonces cuando entramos en sesión, se encuentra con estos grises. En la investigación también es saber no solamente quién es el peón de turno que está manipulándola, sino también la investigación nos lleva a saber quién está arriba, quién es el jefe, quién es la jerarquía, para luego eliminarlos a todos, junto con toda su tecnología. Bueno, ahí ella ve los grises, que ahí los dibuja, y tenía estos dos jefes reptiles sobre estos grises. ¿Ya? Son esos reptiles quienes estaban dando las órdenes de la forma en que tenían que someter a la persona, el tipo de proyecto que había atrás de ella. Y en otra parte de la sesión, cuando llegamos al punto de quitar los implantes o dispositivos, estos los retiran porque al abrir una línea de tiempo en paralelo, una puerta trasera para encontrar estas entidades, el terapeuta maneja esa línea de tiempo, se da la orden y las mismas entidades comienzan a retirar los dispositivos. Y la persona ve cuando salen estas especies de chip por la boca, y es lo que ahí dibuja, que eran muchos dispositivos. Wow. Inmediatamente comienza a notar cambios en su cuerpo. Es impactante los efectos que hay. Si bien no todas las personas pueden entrar en trance, porque hay personas que son más racionales, más cuadradas, más mentales o lógicas, se utiliza un auxiliar para hacer este trabajo, para hacer esta investigación, para limpiar y quitar todo lo que está sometiendo a la persona. A eso también le denominamos visión remota. Y aquí viene una pregunta muy curiosa. No todo el mundo puede hacer visión remota e incluso no todo el mundo puede ser hipnotizado. En ese caso se utilizan, ¿cómo es que lo El dices? auxiliar. El auxiliar. Claro. El El auxiliar está auxiliar. preparado. El auxiliar está preparado, obviamente, capacitado para hacer este viaje en el astral. Ya no le provoca nada ver un dragón, un reptil, un cthulhu, no. Y sabe y confía en su luz. El auxiliar obviamente está en conexión con su mano luz. Sí. ¿Ya? Y en el trabajo que realizamos, no solamente trabajan nuestros respectivos humano luz. En los videos pueden ver mi humano luz de nombre Palmor, el de mi auxiliares tiene su nombre respectivo también. Pero también hay otros seres luz que nos acompañan en el proceso. Y cada uno con su particularidad energética o poder que se complementa a este proceso. Y claro, las entidades ven esta luz y obviamente no tienen mucho que hacer. Hay algunos que jerarquías más pesadas que intentan negarse a las órdenes que estamos dando. Suele pasar, suele suceder. ¿Ya? Pero la luz siempre es más poderosa. Por eso y aquí hago mucho hincapié de que estas entidades nos temen a nosotros, a la humanidad, a los que tenemos esa chispa divina. Nos temen. Y eso es lo que hay que activar. Eso es lo que hay que conectar. Hay que activar ese empoderamiento, Correcto. básicamente. Vamos con la última imagen que está por acá, que es muy parecida a la primera, que en esta sí podemos ver el casco, en la parte de arriba, ¿verdad? Y vemos un par de implantes en el plexo solar y otro en la zona sexual, casi. Así En es. el estómago, sí. Justo en este punto, en la zona sexual, las entidades es donde absorben más energía. De hecho, la energía sexual es un gran transmutador energético. Sí. Desde ahí también derivan muchas disciplinas que ayudan a transmutar esta energía, pero ojo también, como mencionamos al inicio, hay verdades mezcladas con mentiras. Existe mucha manipulación para que esa actividad energética desde nuestra zona sexual sea interferida por estas entidades. Así que eso, por ejemplo, como dato, que hay personas que están yendo a lugares que se vende mucho hoy en día, aquellas terapias donde se ve a la persona que la activa en el kundalini, se ve convulsionando, moviéndose, saltando, a veces llorando o gimiendo, qué sé yo. Claro, llama la atención, hay un efecto, el terapeuta puso su mano y la persona se mueve. O vía online, también se mueve la persona y la persona está al otro lado del mundo. Claro, pero la persona, lo que vemos cuando llegan a consulta es que terminan más parasitadas, actualizando sus contratos, sacando una bestia que tenían, colocando una jerarquía más pesada, que es la que trabaja con el terapeuta. Claro, Ay, Dios. la mayoría de los terapeutas no lo saben. Sí. Entonces, aquí también otro paréntesis, porque yo felicito a las personas o a los terapeutas
cuando resuenan con esta información, cosa que me sucedió a mí también. Es decir, trabajaré para la luz, estaré siendo manipulado por algún reptil, alguna entidad. Entonces, Sí, cuando haces esa autorreflexión, es porque también deseas trabajar de forma genuina, desde tu corazón, desde tu luz, desde esa conexión luz. claro. Entonces, cuando llegan terapeutas acá y se arriesgan, entre comillas, se arriesgan, porque claro, el primer pensamiento que viene es, chuta, que si estaba trabajando con un reptil y ahora, ¿a dónde saco el poder? No, el poder es tuyo, siempre ha estado en ti. Pasa que estaba siendo manipulado, tergiversado por esta entidad, con Ujú, su tecnología. Pero claro. cuando conectas con tu esencia, el terapeuta incrementa su capacidad. Ya no hay protocolo, ya no hay postura, no hay mudra, no hay mantra, no hay simbolismo, porque es amor puro. Sí. El amor no tiene otra traducción que amor puro, frecuencia, alta frecuencia. Y Mm. cuando el terapeuta lo reconoce todo esto, trabaja desde ese amor y cambia todo. Ya no va a haber un bicho ahí que lo va a estar manipulando. Lo mismo pasa con la persona que es paciente. Como por ejemplo lo que te pregunté hace un rato fuera de cámara sobre lo de el Reiki o las barras de Access. ¿Qué pasa cuando una persona tiene esta información y dice, Ujú. bueno, a mí me gusta hacerme Reiki porque me hace sentir bien y todo, pero y ahora soy consciente de que estas activaciones que me están haciendo pueden estar, obviamente, quiero que estén eh, canalizadas, obviamente, por mi gen luz. Tal Entonces, cual. no sé si funciona de manera inversa, ¿me entiendes? Mira, inicialmente cuando iniciamos este trabajo, el objetivo era resolver las situaciones de salud de la persona. Ujú, Claro, pero con toda la información que estaba saliendo, con la evidencia que estábamos sacando, extrayendo toda esta investigación, nos vimos en un momento exponiendo a la mayoría de estas técnicas o terapias de la New Age, ¿ya? Y sin quererlo. O sea, aquí no estoy poniendo una posición y no, yo también estuve en esa área. sí. Apliqué, experimenté, estudié y enseñé muchas de esas técnicas. O sea, lo hablo con justa experiencia. Y con la información que hoy día tenemos, muchas de ellas están siendo manipuladas, estas verdades mezcladas con mentiras. Recuerden que estas entidades son los reyes del engaño. Estamos en su terreno. Y una persona que se acoge a alguna técnica energética en particular, el nombre que sea, Reiki, Access, sanación pránica, sanación cuántica, lo que sea, la entidad que lleva de turno no está así como a brazos cruzados esperando cómo esa persona se está iluminando y conectando con su esencia. Para nada. Está activando los dispositivos, activó el sistema de alarma con sus obreros para que la persona lo conecte con su luz. Entonces, ahí también es cuando nos causa gracia o risa con una colega que es Andrea Barnabé, por ejemplo, que hay personas que salen con un saumerio, con un incienso, a espantar los malos espíritus, a limpiar la casa. Y nosotros vemos en terreno que las bestias están muertas de la risa, o entidades que te crean un holograma tierra, te crean un cuerpo biológico, te crean un montón de cosas en esta 3D, pero un incienso las va a eliminar. ¿Ah? Una quema de ramitas en un pocillo las va a eliminar. Entonces, claro, claro, de repente la persona se siente bien, perfecto, pero genera solamente una codependencia para que tú sigas creyendo que hay algo afuera, metafísico o extrasensorial o extrafísico, que te ayuda y te apoya. Te siguen metiendo en el engaño para Mm. que no te mires hacia adentro, ¿ya? Entonces, son situaciones cotidianas que vemos en el día a día, esa forma de manipulación y engaño. Don Patrick, para ir cerrando, la última pregunta ya, porque queríamos mantener esta entrevista de una hora porque se vienen más, ¿verdad? Obviamente, porque el tema es muy frondoso. Esto es solo una introducción. Eso es el Sí. prólogo para lo que se viene más adelante. Existen formas, digamos que reales y efectivas de liberarnos nosotros de estos implantes sin necesidad, digamos, yo no puedo por X o Y razón tener una terapia contigo. ¿Existe una manera de nosotros empoderarnos y eliminar esos implantes por nosotros mismos? Ujú. Lo primero es hacerte consciente y dimensionar lo que somos cuando reconocemos esa esencia luz. O sea, si tú Ok. tienes un pensamiento negativo, una actitud negativa, no hay una armonía entre lo que piensas, dices y haces en relación a esa esencia, primero cuestiónatelo inmediatamente, porque eso no es parte de nuestra luz. Eso no nos pertenece, eso está inducido.
y quieren llevarte por ese camino. Entonces, cuando lo dimensionas, te separas de esa actitud, de esa intrusión, y comienzas a conectar recién con tu esencia. Grandes maestros hablaban de vivir el presente. Vivir el presente significa estar consciente de lo que haces en el acto, en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que quieren las entidades, por otro lado? Que tú pienses, porque te sacan y te llevan al futuro, te llevan al pasado, Sí, 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 sí. por lo tanto te distraen. Sin embargo, cuando estás en el presente, en conciencia de tu acto y en el aquí y en el ahora, no puedes utilizar la mente y comienzas a conectar con tu esencia. Eso va a incomodar a las bestias, va a incomodar a los dispositivos. Claro. Eso ya, esta chispa comienza a crecer de forma exponencial y comienza a ver la vida de forma diferente. Ya te comienza a cuestionar la realidad. Eso por un lado, en la fase inicial. Ahora, las personas que están en la New Age, claro, son parte de los procesos, es parte del escalón justamente de volver hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros. Pero era esencial dar esa vuelta larga que el sistema nos impulsa y nos lleva para también conocer la otra cara de la moneda. No hay que lamentarse porque, pucha, me aprendí un montón de técnicas, trabajo como terapeuta, ¿y ahora qué hago? No, todo era parte de ese proceso genuino cuando quieres conectar con tu luz y reconoces lo que eres en esencia. En terreno, por ejemplo, hay personas que ya teniendo medianamente este conocimiento y ponen a prueba eh, y lo hacen en el plano onírico, donde más estamos expuestos a la manipulación de estas entidades. Por ejemplo, hay gente que me dice, mira, toda la noche tengo parálisis del sueño, entra una entidad por la puerta, no me puedo mover, la veo, se acerca, me toma, textual, me bajan de la cama, Sí. me pasean por el suelo, me levantan, un montón de daño, ¿ya? Ujú. Entonces esa persona se hace consciente, dice, tanto sometimiento, ya no pierdo nada con intentar algo diferente. Se empodera. Entonces llega el momento, así me lo describió, entra la entidad y la persona sabe que entró en ese proceso cotidiano, pero esta vez lo que hace es intentar ponerse de pie y enfrentar a la entidad, con total seguridad. Ya no tenía nada que perder, porque siempre salía perdiendo. Sí, 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 sí. Entonces la entidad ve que se detiene. Y él inmediatamente razona y dice, oh, algo provoqué. Y comienza a acercarse a la entidad. Y la entidad comienza a retroceder, porque lo ve empoderado. La entidad nos temen a nosotros. Pero para que nos teman tenemos que incorporar conocimiento. Y el conocimiento que nos vende la New Age no va por ahí. Que nos vende el sistema, las creencias y dogmas, no va por ahí. Te hace temer más. Te hace estar de espectador. Te hace ser un ignorante en tu cuerpo, en administrar un cuerpo que te dieron para conocerlo desde que naciste. Además que el sistema te lleva por otras vías. Entonces cuando tú te empoderas, adquieres conocimiento, te vas dando cuenta que sí, tengo luz. Y esa luz a estos bichos, si bien es su alimento, pero también le temen. Porque si la encauzo con intención, con todo lo que significa ser un fractal luz, un dios en un plano 3D, estos bichos se alejan. Y es más, si intencionas esa luz saliendo del centro cardíaco, como si fuese un lanzallama, lo quemas, lo desparticularizas, lo eliminas. Como son seres regresivos, ni siquiera hay que decirle, ándate de la casa, no perteneces aquí, sal de aquí, no te autorizo. No, hay que eliminarlos. No queda otra Sí, opción. sí, 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 sí. Sí, es que eh, discutir no es una opción. O sea, no, Correcto. no lo es. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Y siento yo que conforme vayamos despertando más a estos temas, nos vamos a ir dando cuenta y quitándonos ese velo de encima que nos va a permitir ver todavía más allá de lo que se está manejando tras bambalinas durante cientos de años. Como, como tema, digamos que adicional, hace un instante estaba viendo, por ejemplo, los conciertos que hacen artistas como Lady Gaga, Madonna, The Weeknd, y estaba viendo la simbología que hay ahí. Y Totalmente. yo me imagino, todos esos conciertos son obviamente un condenado ritual de tajo a rajo, de A a Z. Y ves, por ejemplo, el último concierto masivo que hizo Lady Gaga de 2.5 millones en Río de Janeiro, un concierto gigantesco y yo me imagino el montón, el festín que se dan estos bichos ahí metidos. Pero es un festín impresionante.
Yo, en lo personal, nunca he ido a un concierto, Richard, perdón, Patrick, yo nunca he ido a un concierto en mi vida, nunca me ha llamado la atención hacerlo, pero me imagino que de ahí también se alimentan y aprovechan para parasitar más a la gente, ¿o me equivoco? Correcto. Si bien existe un ritual de fondo con estos que mencionaste, ya hablando de la sacerdotisa de Madonna y sus secuaces, Lady Gaga, Weekend, entre otros, Ujú. son puestas en escena, son rituales. La persona, claro, no lo ve, le genera una atracción. Por El eso. último que se arrepintió fue Daddy Yankee, que también exponía y mostraba una cabra, un carnero ahí, todo de rojo, clásico color de estos rituales. Pero apenas se salió, se metió a la religión, justamente por el arrepentimiento, entre comillas. Pero claro, obedece más que nada a los que están sobre él. Entonces, esos lugares, y lo hemos visto en sesión, personas que han asistido a estos eventos, Sí, primero se genera un egregor, una condición energética en particular favorable para todo lo que se está exponiendo. Luego se genera, en resumen, un extractor energético masivo, una parasitación. Es un patio de comida de estas entidades. ¿Ya? Lo mismo que ocurre en las iglesias. Y sí, no es que yo quiera ir en contra de la religión para nada. El tema es que es lo que sale como evidencia de campo. ¿Ya? Entonces, cuando llega una persona con esas tendencias dogmáticas, lo llevamos, por ejemplo, a la iglesia, al Salón del Reino o a otras iglesias mormonas, qué sé yo, y ven cómo las entidades saltan de una persona a otra, se las reparten, se consume la de acá, se come la de allá, el cura, el sacerdote está con una entidad jerárquica más pesada. Lo mismo en estos rituales. Están hechos no solamente la puesta en escena, la fecha, la hora del recital, todo es como está orquestado y organizado para generar estos grandes portales y comederos energéticos. sí. Ahora tenemos también otra situación que no tiene que ver con eventos, pero sí está diseñado para abrir portales como el CERN, que está allá en Ginebra, este colisionador de partículas, que en ciertas fechas también comienza a funcionar. Y mucha gente ha grabado lo que sucede en el cielo, donde está ubicado este colisionador de partículas. Es que ahí está toda esa información. Me acuerdo, yo lo hablé hace poco en un video donde una doctora de mucho renombre dice así, a lengua suelta, uno jamás pensaría que una doctora puede decir eso, súper inteligente la señora, diciendo, están abriendo portales en el ser de donde salen entes. Y yo, ¿cómo va a estar diciendo eso una señora que ha escrito libros de cuántica y todo eso? Y yo, wow, o sea, ya para que la gente de ese nivel, de ese calibre, empiece a hablar de estos temas, es porque ya se está quitando ese velo. Ya si tú quieres seguir dormido o dormida, es culpa tuya. Ya la información está aquí y en este momento la estamos compartiendo. Y obviamente que se van a seguir dando muchísimos eventos más. Otro de los egregores más grandes es, por ejemplo, uno muy bonito, por eso te digo que no hay moralidad. La Navidad. La Navidad en sí es un egregor gigantesco. Todo lo que es, y a mí me encanta la Navidad, dejémonos de cosas. A mí me encanta la Navidad, me encanta diciembre, la energía que se respira es muy bonita, es como muy linda en esa época del año. Y es un egregor también, es un egregor que positivo, sí, pero pertenece a la 3D. Eh, algo que yo siempre pienso cuando estoy disfrutando de algo en esta realidad 3D es, mira, voy a extrañar los momentos cuando esté aquí sentado viendo mi serie favorita en Netflix, cuando ya no esté aquí. Y lo veo desde esa perspectiva. O sea, como que salgo de mí, salgo de mi ego y digo, Cuando ya no esté aquí voy a disfrutar estar haciendo esto. Por ahora lo disfruto, elevo mi vibración, conecto con mi ser luz y obviamente saco todo lo bueno de esa conciencia que puedo seguir desarrollando. Y eso es Y estar en el presente y hackear la Matrix desde adentro, po. Es escucharte, pero escucharte no tu mente. Escuchar lo que somos en esencia, lo que está acá en el centro cardíaco, que es una forma diferente de recepcionar la información. Ahí es donde hacemos hincapié en el sentir. Y cuando tú haces esa reflexión, no viene de una entidad intrusiva, viene desde tu amor, desde tu autorreflexión de lo que eres, donde te da una percepción fuera de lo físico, fuera de la situación. Comienza a ver que simplemente estás experimentando acá y te hace cada vez más consciente al punto de poder hackear
esta Matrix. Creo que aquí es donde entra quizás el miedo, porque hay gente que dice, si estos bichos me controlan todo y si yo me doy cuenta de ello, entonces me van a atacar más fuerte. Y ahí ya entra el miedo. Me Correcto. van a El atacar miedo, más fuerte y va a ser más feo. Ay, no, 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 mejor no. Entonces, ¿cómo abordamos eso? el miedo, a ver, el ser humano siempre va a temer a lo desconocido. Siempre va a generar miedo cuando no conoce algo. Sí, Entonces la lógica dice, comienza a conocerlo. Es lo que hablamos del empoderamiento. Entonces, claro, si me va a atormentar una parálisis del sueño, no me puedo mover, y el sistema te dice, no, es que es una alteración bioquímica, es que tu cerebro está en una condición de ondas no en la vigilia. No, no va por ahí, tú comienzas, sigues buscando y van a llegar las respuestas. Sí, son entidades interdimensionales, la que sea que te está paralizando, quiere tu energía, pero tú tienes un gran poder dentro tuyo. El sistema está diseñado para que no reconozca ese poder que está dentro de ti. Entonces el conocimiento es la primera etapa para comenzar a empoderarse, ¿ya? No tiene que ver con mensajes de esperanza, de amor, de congregación, ¿no? Tiene que ver con conocimiento directo. Luego eso va a generar un estado de frecuencia y vibración en particular en la persona, lo cual va a incomodar a estos bichos, a estas entidades. Y más si sigues informándote, vas a saber incrementar ese poder y utilizarlo como escudo, como defensa. Entonces hay personas que no hacen esa autorreflexión, se quedan en su sitio de confort. El tema que también hay algunas personas, no le sucede a todas, que días antes de llegar su cita, estas entidades comienzan a atacarlas más, intentan sabotear, porque saben lo que les espera, sí. comienzan a intentar sabotear la sesión. Claro, y cuando le entrevistamos aquí a la bestia, claro, la bestia dice, sí, intenté sabotear, no quería que llegara, no quiero ser eliminado. Pero la persona tiene que hacer lo suyo, porque independiente que nosotros reseteemos a la persona, le saquemos todos los acuerdos, contratos y pactos y los dispositivos, de igual manera la persona sigue en este holograma Tierra, tiene que saber hackearlo, pero con conocimiento, para que su mochila espiritual o su mochila de bienestar no se vuelva a cargar con situaciones negativas o tóxicas o con estas entidades. Porque estamos en su terreno. Y van a haber otros que lo van a ver más iluminado, tienen más alimento, les llama más la atención, pero tiene que utilizar a favor esa luz, esa conexión con su esencia, con su mano luz. Una vez que se destruye este ente que te manejaba, obviamente la idea es mantener Correcto. esa conexión y seguir ahí fluyendo, fluyendo, sin usar mucho la mente. Me imagino que hay un protocolo a Correcto. seguir después de cada una de las sesiones. Mm, Así es. Existen protocolos específicos de capacitación. Y la persona cuando ya comienza a activar su autorreflexión le hace sentido el por qué debe reconocerse como luz y cómo esta fisicalidad intenta siempre que pisemos el palito. No se trata de terminología compleja o técnica. No es necesario. Hoy día tenemos que aterrizar la información para que la persona, el más busquilla, el más científico, el más intelectual, o el obrero, el dueño de casa que siente una chispa acá adentro, lo pueda entender claramente. Yo no le voy a hablar de la activación de la mitocondria, la expansión de la chispa luz, del intercambio, la interferencia, o en lo que sucede con la activación de nucleótidos. No, la persona tiene que entenderlo en un plano, en un idioma sencillo para que vaya aplicándolo en su cotidianidad. Y ese es el objetivo. Incorporar conocimiento, sí, pero que sea práctico, que sea fácil de entender. Ese es el objetivo. Va a haber otro programa más. Quiero que en este otro programa nos enfoquemos quizás en el humano luz. En el Ujú. humano luz, la manera en la que obviamente lo manipulan, cómo fue que se atrapó, cómo se manipula, qué es el alimento que ellos consiguen de ahí y todo lo que tenga que ver con el humano luz en sí, ¿verdad? Para Ujú. poder darnos obviamente una idea de quiénes somos realmente y obviamente cómo conectar más todavía con ese humano luz y que sea ese el que haga el intercambio para quitar ese bicho del medio y que sea el humano luz quien controle nuestra vida. ¿Qué te parece? Correcto, lo que tú quieras, amigo mío, yo encantado y feliz de poder entregar esta información y que las personas comiencen a aplicarla en su día a día. Así que, bueno, también dejar los invitados en la plataforma de YouTube, Patrick Vargas-Hipnosis, donde hay cientos de sesiones. Cada sesión entrega una información importante como pieza del rompecabezas, donde muchas personas nos escriben y nos dicen, ahora entiendo por qué me pasaba esto, ahora tengo cómo empoderarme.
Ahora sé cómo actúan estas bestias, cómo manipulan a mi hijo, a mi esposo, a mi jefe, o cómo yo estoy siendo manipulado. Entonces van entendiendo con esas sesiones y van comprendiendo la dinámica del trabajo que realizamos de todo corazón, con mucho gusto y con la vocación y misión que se nos encomendó en este proceso individual y también de apoyo a la humanidad. Perfecto. Muchísimas gracias por esa tarea, don Patrick, que para todos es más que necesaria y es el momento de comenzar a aplicarla. Voy a estar dejando obviamente tu canal aquí abajo en un mensaje, en un comentario fijado para que apenas abran el video, ahí está. Así que se metan al canal de Patrick, por favor, denle en like, suscríbanse, campanita prendida, porque Patrick va a seguir subiendo todavía más videos. Hay un montón ya muy interesantes. De hecho, ayer le estaba contando a Patrick, hasta vi como 3 seguidos, ya me estaba quedando dormido viendo el último, lo terminé de ver hoy. Pero es impresionante toda la información. Patrick, algunas últimas palabras antes de irnos. Existe una esperanza real, pero tienen que volcar la mirada hacia adentro. Adentro está todo. No hay que recordar lo que somos. Y eso se activa cuando prestamos atención a esa luz. Se incrementa con amor genuino cuando abrazamos a un niño o cuando un niño nos abraza a nosotros. Ellos no tienen cómo explicar, pero es genuino ese abrazo. Pero viene desde ese corazón, de lo que somos en esencia. Todo lo negativo, tóxico, pensamiento intrusivo, comencemos a separar las cosas. Eso nos va a permitir vernos realmente lo que somos en esencia. Y es ahí donde debemos recordar. Y eso se va a activar porque está esperando que le prestemos atención. Ya tenemos que dejar a los guías, a los maestros, a los gurús, entre otros, porque tenemos que volcarnos hacia nosotros. Existen muchas trampas, muchas verdades mezcladas con mentiras. Pero acá adentro está la propia verdad que nos conecta directamente a la fuente. Patrick, muchísimas gracias de todo corazón. Y para todos los que estuvieron por acá también, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Chao, chao.